Y hay ciertas ventajas que se tienen sobre las personas que crecen dentro por encima de las que crecen fuera o las que no tuvieron la oportunidad de crecer fuera. Diga conmigo, las que crecen dentro tienen valores y principios. Mire, no es un tema de solamente obtener educación o formación, es un tema de propósito. Los que crecen dentro, ellos crecen con un propósito, diga conmigo un propósito. Pero los que crecen fuera, hermano, carecen de muchas cosas, carecen de valores, de principios. Y también, ¿por qué no decirlo? Carecen de una identidad. No es lo mismo conocer la palabra de Dios desde la infancia y ser formado en ella a no conocerla. No es lo mismo. Hay diferencias muy grandes y la Biblia marca estos principios y estos valores. Por ejemplo, las personas que crecen fuera del fundamento, vamos a llamarlo así, fuera del fundamento de la palabra de Dios, son personas que crecen con muchas carencias. Las personas que crecen en ese aspecto crecen sin propósito. ¿Sí me expliqué? Sin un propósito espiritual. Crecen a su entendimiento, a sus capacidades, a sus posibilidades, de acuerdo a la formación que se les dé, bajo tradiciones, bajo costumbres, implementan métodos para salir adelante, y uno de los más sanos pues es la educación. Entonces, eso no garantiza a la persona que tenga propósito, que su vida esté bajo un fundamento y que tenga un propósito de vida. Solamente la persona busca la manera, la forma de salir adelante en esta vida. Amén. Pero cuando tú creces dentro del propósito de Dios, eso no tiene que ver con que no haya sacrificio. Diga conmigo, la vida en el Señor siempre tiene sacrificio. Estar dentro del fundamento también requiere un sacrificio. ¿Sí, amén? Pero yo quiero el día de hoy hablar de estos diferentes fundamentos. Mire, acompáñeme por favor, vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Ahí en el capítulo número 1, por favor. ¿Ya llegó? Vamos a dar una pequeña lectura. Dice la palabra de Dios: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del norte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Lium, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana
daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Fíjese, me llama mucho la atención aquí porque dice el versículo número 11, después de varios años que iban a ofrecer sacrificio a Silo, ella pues no tenía hijos, Dios no le había concedido hijos. Entonces, ¿qué era lo que ella hacía? Bueno, oraba a Dios, pero en esta parte, diga conmigo, hizo pacto. Dice la palabra de Dios: se hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, aquí Ana estaba haciendo pacto con el Señor. Mire, yo he observado algo. No es lo mismo hacer un pacto con Dios con propósito para su obra que hacer un pacto con Dios para beneficio personal. Cuando usted hace un pacto con Dios, yo estoy seguro que si el pacto beneficia y va a dar gloria a Dios, ese pacto Dios lo cumple. Diga conmigo, porque hay propósito. Pero cuando usted cuando usted tiene una necesidad y quiere pactar con Dios o pacta con Dios, haciendo juramento, haciendo voto, para que el Señor le conceda algún anhelo de su corazón, para que usted reciba algún beneficio, mira, hermano, muchas veces nos quedamos solamente en el intento. ¿Por qué? Diga conmigo, porque el reino no gana. No es lo mismo hacer un propósito donde los dos ganen, hacer un pacto con propósito donde los dos ganen. Tú eres bendecido, pero además eso le dará la gloria a Dios. Entonces Dios dice: me interesa. Ese pacto, ese trato, ese negocio me interesa. Entonces vea la actitud de Ana. Dice la palabra de Dios que ella hizo pacto con Dios, y fíjese su oración. Mire, Ana le dice: Señor, si tú te dignares a observar la aflicción de tu sierva y le concedieres un hijo varón. Es que cuando una petición se hace con propósito, se encuentran las palabras precisas y correctas. Uy, Señor, si tú me concedes una camioneta Cheyenne doble cabina con sonido, rines 17 para dar la vuelta y tirar el rostro ahí en la plaza, Señor, mira,
delante de ti el día de hoy hago pacto que cuando pueda echarle raya a los hermanos se los echo. Dice el Señor, sí, tu nieve, ¿de qué la quieres? Vea cómo esta mujer usa las palabras precisas, correctas, en las que llama la atención de Dios y no se puede negar. Le dice, si tú me concedes tener un hijo, ese hijo yo te lo voy a dedicar para que viva todos los días en tu presencia. ¿Vamos bien? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí es el sacerdote. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Bueno, o sea, pensó que estaba borracha. Yo creo era de puro ándiro, pues también. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concedido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Sí está escuchando? Híjole, qué tremendo. Imagínese, esta mujer no puede tener hijos. Y ora a Dios y le pide al Señor que le dé un hijo. Pero la condición del hijo es, si me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar. Qué tremendo. Y aquí el niño ya nació. Y entonces el marido le dice, vamos a Jerusalén a ofrecer sacrificio. Y le dice ella, yo no voy a ir en este año. Voy a cuidar al niño hasta que lo destete. Porque cuando lo destete, entonces ya no lo voy a volver a ver. ¿Sí está entendiendo? Mire, no sabe, voy a hablar 2 puntos aquí. No sabe el daño que hace las madres, sobre todo madres, voy a hablar de las madres. No sabe el daño que hace la madre que no tiene entendimiento del propósito que tiene en esta vida su hijo, que no lo quiere soltar. Sí, es por ahí. El hijo se desvía en los caminos de la vida, se pierde. Y llega un momento donde la madre lo tiene que soltar. Y es un momento donde la madre tiene que hablarle al Señor y decirle, Señor, tú me lo has dado,
pero no está en mí, Señor, el sacarlo adelante. Es tuyo, tú me lo prestaste, solamente el día de hoy te pido que tú te encargues de él y que lo suelte, hermano. Usted sabe que yo vengo de una familia disfuncional donde mis hermanos metidos en droga, en pleito, y mi madre siempre a capa y espada protegiéndonos, nos iba a buscar a las calles, nos iba y nos encontraba en las esquinas, nos encontraba dentro de los lugares donde nos drogábamos, pero en esa desesperación por querer hacer las cosas bien, estaba queriendo hacer el trabajo de Dios. Por eso el hijo, por eso los hijos no pueden salir adelante, porque la madre está estorbando con sus métodos y con sus estrategias. Lo mismo, ahorita estamos hablando de los hijos, pero lo mismo sucede con el esposo, con el marido, con las situaciones que pasan. Mire, llega un momento donde la madre, diga conmigo, la madre tiene que soltar. Pero no puede soltar, ¿sabe por qué? Porque ni siquiera tiene el conocimiento de la fe y el fundamento de la palabra. Y ella en su entendimiento piensa que soltar es abandonar. Y aquí vemos a una mujer que está pidiéndole al Señor un hijo para después entregárselo. Y más adelante usted se da cuenta cómo el Señor le bendice, ¿no?, a esa mujer. Pero vea la historia, el contexto de la historia. Primero, no tiene hijos, no puede tenerlos, es estéril. Clama a Dios, hace un pacto y después el Señor le concede, se acuerda de ella. Y mire el entendimiento de la mujer. Porque muchas veces hacemos pacto con Dios, queremos que el Señor conceda algo, hacemos pacto, pero cuando el Señor lo concede, se nos olvida lo que prometimos. Y mire, muchas veces sucede que tu mente te engaña y te dice: a mí se me hace que fue una casualidad, hombre, no fue Dios, fue una casualidad. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Ellos no estaban recién casados, hermano. ¿Está entendiendo? De hecho, el contexto de esta historia dice que Dios le daba hijos cada año a su otra mujer, a Penina, cada año. Entonces, ponga atención, el problema no era el marido, el Cana, porque la otra mujer sí quedaba embarazada. Ahora, no era falta de amor, porque la misma Biblia dice que el Cana amaba a Ana. Dice la palabra de Dios que cuando regresaron, tuvieron intimidad y Dios se acordó. Dios se acordó del juramento, Dios se acordó de Ana, y entonces fue cuando queda encinta, queda embarazada. Qué casualidad que inmediatamente cuando ella hace pacto con Dios y regresan, ella queda embarazada. Bueno, a lo que voy es de que muchas veces hacemos pacto con Dios, buscamos la manera de llamar la atención de Dios, que conceda un anhelo del corazón, que conceda una necesidad. Hacemos un pacto con Él y cuando el Señor lo cumple, a nosotros nos cae amnesia. Se nos olvida lo que tenemos que hacer ahora con Dios. Y pasa mucho, hermano, de verdad. Pasa mucho, nos sucede mucho. Pero a esta mujer no se le olvidó. Diga conmigo, no se le olvidó. Entonces el 23 dice: el Cana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. ¿Sí está entendiendo? O sea, él dice: pues está bien, tú sabes lo que oraste. Significa esto: tú sabes lo que prometiste, lo que pactaste con él, tú lo sabes. Si Dios cumple la palabra, pues entonces, pues tú sabes lo que estás haciendo. Amén. Dice,
Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró, ¿qué dice? Y ella llegó con un corazón agradecido porque era una mujer entendida. Pidió al hijo, y cuando el Señor se lo concede, yo creo que el anhelo más grande que había en el corazón de ella y su entendimiento era: permíteme saber qué es lo que se siente ser madre. Y ya que lo tuvo, ella con su entendimiento cumplió con Dios. Y mire, ¿quién es ese niño? Ese niño se convirtió en el discípulo del sacerdote Elí. ¿Sí, amén? Y después, más adelante, pues aquí está en su libro, usted lo conoce, usted y yo lo conocemos como el profeta Samuel, uno de los profetas mayores. Vea la diferencia que hay entre consagrar a tu hijo a través de un pacto con propósito a Dios, dentro de los valores y los principios de la palabra, que crezca con fundamento, y del que no crece con la oportunidad y el conocimiento del fundamento. Hay una diferencia muy grande. Amén. Hay una diferencia muy grande. Mire, yo voy ahorita a mencionar varias cosas que para mí son muy importantes respecto a este tema. Aquí estamos viendo el testimonio de una mujer creyente, de una mujer fiel a Dios y de una mujer que tiene un fundamento en la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Dile al que tienes a tu lado: el fundamento es para que vivas en él. Hermano, la palabra de Dios es para que la vivamos. No solamente para que atesoremos la información en nuestra cabeza, para que sepamos qué es lo que dice, sino para que la vivamos. La Biblia está viva. Si usted practica la palabra de Dios y usted hace la palabra de Dios, usted recibirá vida, porque la palabra de Dios es vida. Amén. Voy a tocar otro punto que va al mismo tema, pero es todo lo contrario. Mire, hay personas que no tienen la oportunidad de nacer en estos valores y principios. ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo somos formados? ¿Quiénes son nuestros tutores? ¿Cuáles son nuestros valores? Si es que los llegamos a adquirir. ¿Cuáles son nuestros valores? Y yo me pongo a ver esta gran diferencia y yo digo, bueno, si hablamos en un término natural, hermano, de valores y principios sociales, pues entonces estaríamos hablando de educación. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces son personas educadas. Bueno, la educación también lo hace la escuela. La educación también la adquieres a través, no de Dios, a través de familias que están caminando ordenadamente. ¿Qué hay de extraordinario ahí? No hay nada extraordinario. Pero el día de hoy yo quiero hacer el énfasis que sí hay mucha diferencia cuando tú eres consagrado a Dios, cuando creces apartado de la cultura, de las tradiciones, que creces bajo valores y principios bíblicos.
Mire, si hay una gran diferencia cuando tú creces en este ambiente, porque tu vida tiene propósito. No es lo mismo crecer en la iglesia que crecer en la presencia. Y es al siguiente punto al que voy. Elí fue un hijo concedido por Dios con propósito. ¿Qué dije? No, Samuel, perdón. Perdón, es que ya me le quiero adelantar. Pero Elí, que era el sacerdote, tenía 2 hijos. Diga conmigo 2 hijos. Diga conmigo 2 hijos. 2 hijos. Tenía 2 hijos. Y yo le quiero demostrar el día de hoy la diferencia entre nacer, crecer y ser formado en la presencia. Y nacer, crecer y ser formado en la iglesia. Hoy en la mañana estábamos hablando de temas del Espíritu Santo. Y yo le decía a los alumnos en la mañana, hay una gran diferencia entre crecer en la iglesia, ser cristianos, venir al culto y conocer al Espíritu Santo. Usted no conocía a Dios, tuvo un encuentro con Él y ahora usted es creyente. ¿Sí me estoy explicando? Por eso estamos aquí, porque somos creyentes. ¿Cuál es el siguiente paso del cristiano? Entrar a la presencia y al empoderamiento del Espíritu Santo. Yo pensé que se iba a emocionar. No le causó ninguna inquietud. Porque la presencia del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo es poder. Y el poder te sirve para servir. Entonces no es lo mismo crecer en la presencia de Dios, bajo valores y principios bíblicos, y crecer en la iglesia, bajo protocolos religiosos, costumbres, hábitos, métodos. ¿Sí, amén? Entonces yo veo aquí en el siguiente punto la otra parte de lo que quiero hablar. Hermano, no es lo mismo. Si usted es padre, escuche, las maestras de los niños constantemente nos entregan reporte de cada uno de ellos. Pastor, fulanita sigue de guerrosa, no entiende, pelea, rompe, roba, hace esto, hace el otro. El papá, la mamá, el abuelo, desconectado, desconectada. No es lo mismo venir a la iglesia que formar a tus hijos en la fe. No es lo mismo llamarnos cristianos que ser cristianos. Porque ahorita tenemos el entendimiento de que somos cristianos. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia cristiana, Amor y Restauración Puro Ándiro. Algunos están en proceso, otros ya lo aceptan, otros ya lo conocen, pero la diferencia de estas dos partes de las que yo estoy hablando lo hablan los siguientes versículos que le quiero leer. Ovni y Fitness, hijos de Elí, ellos estuvieron en el templo toda su vida, hermano. Diga conmigo, fueron cristianos. Ellos eran cristianos de cuna, ellos nacieron dentro de los valores y los principios bíblicos. Y eran unos desgraciados. Y eran hijos de pastor. Imagínense qué tremendo. Eran hijos del pastor de la iglesia. A veces los más desobedientes son los hijos del pastor, las hijas del pastor. Son las más rebeldes, son las más
No sé, porque no es lo mismo ser un verdadero cristiano, hermano, que solamente congregarse en una iglesia cristiana. No es lo mismo. Hay una diferencia muy grande. Y esa diferencia tiene que ver con los frutos. Los frutos de la familia, los frutos de la persona. Y dice la palabra de Dios ahí en el 2:1, dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ella estaba dando una oración de júbilo, estaba dando gloria a Dios por lo que él había hecho. Dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece, mengua pues. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará poderío de su ungido. Y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Todo esto que acabo de leer es la oración de Ana. Ella está dando alabanza por el regalo de Dios, el haberle concedido ser madre. Amén. Y luego dice el 12: los hijos de Elí eran, ¿qué dice? Hombres impíos. Diga conmigo: hombres malos. Qué tremendo, hermano. Los hijos del pastor, diga conmigo: los hijos del pastor. Estoy cargando la pila a la Pau y a la Sheki, ¿verdad? Los hijos del pastor eran hombres malos que no conocían a Dios. Qué tremendo. Pero ¿cómo? Si vivían en la iglesia. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, dice, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Diga conmigo: ese era de lo que él vivía. En pocas palabras, el pueblo ofrecía sacrificio. Mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote, con un garfio de 3 dientes, metía a la olla, y cuando lo sacaba, lo que sacaba, vamos a mencionarlo así, según la suerte. ¿Sí me explico? O sea, según la suerte, o sea, lo que alcanzaba a agarrar,
eso era para el sacerdote y su familia. ¿Sí está entendiendo? Avanzo. Y lo metía 15. ¿Sí, verdad? Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, diga conmigo, se enseñoreaban. O sea, ellos abusaban, hermano. Ellos abusaban de el oficio que tenían. 18. Y el joven Samuel ministraba, ¿en dónde dice? Diga conmigo, en la presencia de Jehová. No dice, y el joven Samuel ministraba en el templo, ministraba en la alabanza, ministraba en el diaconado, ministraba en el talento. El joven Samuel ministraba en los niños. No, él ministraba en la presencia de Jehová. ¿Sabe qué se me viene a mí a la mente cuando yo imagino el escenario del que estoy leyendo? Se me viene que los que estaban activos en el ministerio, sirviendo, ministrando a la gente, el tema de los sacrificios, del sacerdocio, eran los hijos de Eli, Ovni y Fitness. Pero Samuel se la pasaba orando. Dice, y ministraba en la presencia de Jehová. O sea que él no era público, él no era visto, él tal vez ni siquiera lo conocían. Tal vez pensaban que era un criado más, pero él se la pasaba en la presencia de Jehová. Diga conmigo, no es lo mismo. Amén. Dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. O sea que la señora venía de visita una vez por año, hermano. Imagínense, en el refugio se quejan porque a los 15 días no les das visita. Y ya se quieren cortar las venas. Cuando subía a su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concebió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, la mujer pidió un hijo, y al final el Señor la bendijo ¿con cuántos? Al final, con todo y Samuel, fueron 6 partos los que tuvo. ¿Sí, amén? 6 partos. No, hombre. Con uno ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ay, Dios mío. Imagínense, no solamente eran unos avaros, se aprovechaban del oficio del sacerdocio, abusaban de su oficio, sino que también fornicaban con las hermanas de la iglesia. Ay, Padre Santo. Diga conmigo, háblanos, Señor. No me lo estoy inventando, viene la palabra de Dios. O sea que los chismes, los rumores, los descréditos que escuchamos en las iglesias, que el pastor con las panderistas, que el de la alabanza se fue con la panderista, que eso no es nuevo, hermano.
Y a veces la gente, cuando no entra a la presencia de Dios y solamente vive un tema de religiosidad cristiana, no le cabe en la cabeza y dice, pero ¿cómo puede ser posible si yo lo vi? Las hermanas de la iglesia, las que tienen más tiempo, son las que dicen eso. Pero ¿cómo puede ser si yo lo veía cuando estaba chiquitito que tocaba en la batería? Pues estaba en la iglesia, pero nunca entró a la presencia de Dios. Imagínense qué tremendo que la palabra de Dios dice que los hijos de Elí eran impíos, eran malos. Y que además no conocían a Dios. Diga conmigo, los hijos del pastor. Amén. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No sé si está entendiendo, hermano. O sea que los hijos del pastor, que eran los sacerdotes, los que ministraban, los que predicaban, se acostaban con las servidoras de la iglesia. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vea qué diferencia. O sea, los hijos de Elí cada vez tenían más descrédito, cada vez era peor su comportamiento, cada vez desacreditaban más al reino de Dios. Pero mientras ellos hacían eso, había un joven llamado Samuel que crecía en la presencia de Dios y era acepto por Dios y también por la gente. ¿Sí, amén? A veces vemos en las iglesias que el pastor, no es mi caso, pero si tuviera un hijo, por ejemplo, que el pastor a fuerzas quiere que su hijo se haga pastor. Si no tiene el llamado, no va a ser pastor. Y aunque lo forces, no tendrá la vocación para ser pastor. ¿Sí está entendiendo? Y ya cuando el pastor está viejo, dice, bueno, pues te heredo la iglesia. Y el hijo dice, no, yo no quiero problemas. Digo, yo no quiero ser pastor. Decía el hermano Lupe una vez que entró allá a la iglesia de arriba, llegó y no había nadie. Y llega y dice, esta es una iglesia sin problemas, pastor. Diga conmigo, porque no había nadie. ¿Sí, amén? Porque no había nadie. Entonces, vea nada más la diferencia de estos dos casos. Al final, si se da cuenta, es uno mismo. ¿Cuál es ese mismo punto? Dentro de la iglesia. Dentro de la misma iglesia puede haber personas que son fieles a Dios, que entran en la presencia de Dios, que son personas honestas, que son personas transparentes, que son personas que aman a Dios, que son personas que están dentro de los planes y los propósitos de Dios. Pero también dentro de la iglesia, aunque sean hijas del pastor, hijos del pastor, puede haber gente mala. Imagínense, el apóstol Pablo decía, el día de hoy, él daba testimonio y decía, he andado en todo tipo de mal, en caminos de ladrones, he andado en el desierto, en naufragios, en alta mar, en el peligro de los falsos hermanos. Es que el apóstol Pablo era de aquí de Puruándiro, hermano. Decía de los falsos hermanos, imagínense. Y aquí la palabra de Dios nos habla que los hijos del pastor eran los que ponían el mal ejemplo del pecado y hacían pecar a las hermanas de la iglesia. Pero ¿cómo es eso, pastor? Si los dos crecieron, estamos hablando de uno que está niño
Y mire qué tremendo, porque Ovni y Finnes, hijos de Eli, del sacerdote, le daban el ejemplo a Samuel. Pero Samuel, diga conmigo, había sido consagrado. Él había sido dedicado y consagrado, pedido a Dios a través de un propósito. Y él estaba en su propósito. Mientras los hijos de Eli seguían dando mala fama por los hechos que ellos hacían. Entonces, el estar dentro de la iglesia, hermano, no garantiza que usted sea una buena persona. Voltea a ver al hermano que tienes ahí a un lado. No le digas nada, nomás voltea a verlo. A la hermana. No garantiza que estemos en la iglesia, que vengamos a la iglesia, que estemos hasta sirviendo en la iglesia. No garantiza que seas un buen hijo de Dios. Porque no es lo mismo venir a la iglesia o habitar en la iglesia que habitar en la presencia. Para habitar en la presencia no necesita venir a la iglesia. Para habitar en la presencia solamente necesita doblar sus rodillas y buscar a Dios. Venir a la iglesia es un tema de dirección, es un tema de formación, es un tema de discipulado. Pero entrar en la presencia de Dios, hermano, se rompe todo protocolo religioso de las iglesias y métodos humanos de los hombres. Aquí estamos viendo cómo diga conmigo, 3 jóvenes. 2 eran hijos del pastor que andaban mal y 1 era un joven que vivía en la presencia de Dios. Su proceder de ellos era completamente distinto. A veces los hijos del pastor son los que más sobresalen en algunas áreas, en la música, en la palabra, en el servicio, en el conocimiento de la Biblia, en áreas, porque están todo el día aquí. Pero no significa que hayan entrado a la presencia de Dios. Yo soy pastor por la gracia y la voluntad de Dios, pero eso no significa que mis hijas sean cristianas. Ellas no son cristianas hasta que no tengan su encuentro con el Señor. Yo tuve mi encuentro con el Señor, por eso el día de hoy le servimos al Señor. Pero ellas tienen que tener su encuentro con el Señor. Si ya lo tuvieron, gloria a Dios, qué bueno. Si están en proceso, échele ganas, porque es la base del cristianismo y lo que genera la convicción para esta vida. Y lo mismo es para el cristiano. No es lo mismo venir a la iglesia que haber tenido un encuentro con el Señor. Vienes a la iglesia, escuchas palabra, dirección, formación y todo lo que hemos estado hablando, pero haber tenido un encuentro con el Señor, no todos los cristianos lo tienen. Dice la palabra de Dios que Dios ya había resuelto hacer morir a los hijos de Eli. Imagínense qué fuerte. Los hijos del pastor, por su desobediencia, por dar mal testimonio, por hacer las cosas mal, por hacer pecar a las hermanas de la iglesia, colmaron la paciencia de Dios y Dios dijo, van a morir. No los quiero más en ese lugar. Yo me imagino que lo único que Dios estaba esperando era que creciera Samuel. Porque el que ocupó su lugar fue Samuel. Y también el de Eli. Dice la palabra de Dios, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Eli y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente ante la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí, dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel?
Esto es para todos nosotros. Yo sé que ahí la palabra de Dios está hablando, es un juicio que Dios manda a través de un profeta al sacerdote Elí. Y le dice, acuérdate que yo te saqué de la tierra de Egipto cuando eras esclavo. Y me fijé en ti para que fueras el sacerdote de todo mi pueblo, de entre todas las naciones. Dice, y ahora me sorprende que se te haya olvidado y que estés dando más honra, que estés dando más gracia, que estés permitiendo tanto a tus hijos que a Dios. O sea, el sacerdote Elí le daba más honra a sus hijos que a Dios. ¿Sí está entendiendo? ¿De qué estamos hablando? Diga conmigo, hijos mimados. Hijos mimados. Ay, no, que no le dé el sol a mi niño porque se va a requemar. No, dentro de la burbuja para que no le dé el aire, no se me vaya a resfriar. Hola. Por eso son delincuentes, por eso son malvivientes, por eso terminan en la cárcel, por eso terminan en los vicios. ¿Por qué? Porque los niños Dios nos los ha entregado a nosotros como padres para formarlos. Yo tengo aquí en la iglesia padres o madres, abuelos, que el día de hoy les cuesta mucho trabajo formar a sus hijos. Si viene la maestra a darle un chisme de su hijo, se enoja, se molesta. ¿Por qué me dice eso? Si mi hijo no hace esto, si mi nieto no hace eso. Miren, el refugio me pasaba seguido. Hablo por teléfono con las mamás y les doy la queja. Oiga, ¿sabe qué? Fulana de tal hacía así, una fuga, esto, lo otro. Ella está trabajando con esta apariencia, es manipuladora y chantajista. No, yo no sé de quién me esté hablando. Yo creo que se ha de haber equivocado. Bueno, entonces venga para platicar. Y ya cuando estaba ahí, se ponían sus moños las mamás. Diga conmigo, ¿qué mamás? Se ponían sus moños defendiendo a su hija. ¿Y sabe cómo resolvía el asunto? Bien sencillo yo, hermano. Yo soy bien práctico. Yo le decía, ok, pues entonces tal vez estoy hablando de otra persona. Entonces nos equivocamos, llévese a su hija. Pues llévese a su hija. Perdón por las molestias causadas. No, pastor, es que yo todavía no pensaba sacarla. No, llévesela, se la entrego. Porque ahora resulta que trajo a su hija por buenita, por santa, por inmaculada, que ella no rompe ni un plato. Pues acuérdese por qué la trajo. Ya me estoy calentando, hermano. Dios nos entregó a nuestros hijos para formarlos. Y desgraciadamente el día de hoy lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos es todo lo contrario. Los estamos deformando con la mala educación, con la mala atención, con los malos valores, con los principios que no tenemos. Por eso quería hacer una comparación entre crecer dentro de la iglesia y crecer dentro de la presencia. Conozco hijos de pastores hechos y derechos, con ministerio, con llamado, y ministerio. ¿Sabe qué significa eso? Que eran personas que ya estaban pastoreando, que eran personas que ya estaban al frente de una iglesia, que por fraude, por robo, por tantas cosas, el día de hoy están en la cárcel. Porque aprender la teología, aprender la palabra de Dios y aprender los valores son cosas muy diferentes. En la presencia de Dios aprenderás, mira, el carácter de Dios, no la información de la Biblia. Entonces sí hay una diferencia muy grande entre crecer en la presencia de Dios y crecer en la iglesia. ¿Sí, amén? Dile al que tienes a tu lado, ¿ya te estás durmiendo? Si está buena la prédica, ¿ya te estás durmiendo? ¿Sí, amén? Pero mire, Dios manda a un hombre, a un profeta, a llamarle la atención al pastor. Y le dice, has dado más honra a tus hijos que a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Cuando el hijo gobierna.
Cuando el hijo le hace un berrinche y que al final el padre termina cediendo para que el niño ya no haga berrinche. He visto niños tirarse en el supermercado, tirarse en las tiendas de Walmart, Bodega Aurrerá, Chedraui, los que sean, tirarse al piso porque el padre no le quiere comprar el dulce o el juguete. Y el papá por la vergüenza, está bien, ya párate, ya te lo compro, vámonos. Usted está deformando a sus hijos. No le estoy hablando de que lo violente, no le estoy hablando de que le pegue, no le estoy hablando de que, no, le estoy hablando de que lo forme. ¿Cómo? A través de los valores y los principios de la palabra de Dios. Y aquí es donde comienzan los problemas, hermano. Si ni nosotros los tenemos. ¿Sí está entendiendo? Si ni nosotros los tenemos, ¿cómo los formamos? Le dices a tu hijo, ya deja ese celular, y tu hijo te dice, todo el día estás tú también con él. Ya deja ese celular, por favor, ya me tienes harta con ese celular. Y el niño, el nieto, el hijo le diría, pues tú todo el día estás en la televisión también. ¿Qué ejemplo les estamos dando, hermano? Es a eso a lo que voy, que la palabra de Dios nos está diciendo el día de hoy que nosotros somos responsables del comportamiento de nuestros hijos. Los errores que nuestros hijos cometen son los tropiezos que nuestros hijos cometen son los errores que cometimos como padres con ellos. La mayoría de las veces. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hermano, primero adquirir los valores nosotros. Porque un hijo no se educa con buenas palabras. Un hijo se educa con buenos ejemplos. Tú le puedes decir al hijo, no robes, no te drogues, no te alcoholices, pero te ve a ti haciéndolo. Todo lo que le digas se le va a desvanecer de su corazón, de su mente. ¿Por qué? Porque lo que se le queda grabado es lo que tú estás haciendo. Lo que tú estás haciendo marca la vida de tus hijos. Y ahí entra todo nuestro proceder, hermano. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos conducimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que hacemos? Un marido, otro marido. Drogas, alcohol, disfunción familiar. Tenemos el día de hoy un llamado fuerte, hermano, a enderezar nuestras vidas para entrar en la presencia de Dios. Porque tenemos una generación que viene detrás de nosotros que solamente nos está observando para seguir nuestras pisadas. ¿Y sabe cuál es el problema si no les damos un buen ejemplo? Que estos tiempos que estamos viviendo están llevando a nuestras generaciones a ser peores muchas más veces que nosotros. ¿Por qué? Por los tiempos que estamos viviendo. La maldad se va a multiplicar en tus hijos si no los formas. Dios le dice al profeta, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? O sea, los sacerdotes tomaban de las ofrendas, tomaban de los diezmos, ¿para qué? Para su propio beneficio, para su vida, para su deleite. Dice, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, te importaba más qué era lo que tu hijo quería, lo que pensaba, que estuviera bien, que estuviera tranquilo, que lo que pensara yo. Diga conmigo, el pastor fue confrontado. Dios le dio una palabra a ese pastor, el pastor Elí, el sacerdote Elí, y ¿sabe cuál fue el fin de Elí? Terminó muerto. Sus hijos terminaron muertos. ¿Por qué? Porque le dio más autoridad a sus hijos que a Dios. Le dio más honra a sus hijos que a Dios. Y Dios le está demandando al sacerdote y le dice, ¿por qué has tenido mayor honra por ellos que por mí? ¿Sí me estoy explicando? Esta es una de las primeras partes en las que el Señor nos habla de la responsabilidad que los padres tenemos. Hermano, le voy a dar un testimonio.
como pastor. Le voy a dar un testimonio. Tal vez pueda sucederle a algunos de ustedes o le esté pasando. En el refugio atendí a muchas hijas de pastores, nietas de pastores, hijas de siervos de la iglesia, hermanos que sirven en la iglesia. Que el problema principal de esas mujeres no era el alcohol, no era la droga, aunque eran cristianos, no, era la orfandad. Porque mientras estamos en la iglesia, estoy hablando como padres, mientras estamos en la iglesia, usted está aquí durmiéndose, digo, escuchando la palabra de Dios. ¿Sí, verdad? Usted está aquí escuchando la palabra de Dios, pero usted no sabe lo que sus hijos están haciendo allá. Y obviamente hay un ministerio de niños que se les ministra el amor de Dios, se les enseña la Biblia, no se les entretiene con jueguitos, se les está ministrando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en mi camino y aun cuando fuere grande nunca se apartará de ellos. Esa es la función de la iglesia con el tema de los niños. Pero mientras nosotros estamos aquí, mientras servimos, mientras vamos a seminarios, mientras vamos al discipulado, mientras vamos a nuestras clases, mientras vamos a evangelizar, nuestros hijos están sufriendo de orfandad. Y todos los casos que yo atendí de las personas que son de la iglesia, pastores, siervos o siervas, que tuvieron ahí a sus hijas, unas por droga, otras por alcohol, otras por depresión, otras por ansiedad, otras por prostitución, por lo que fuera, la raíz de todas esas mujeres o jóvenes, todas era el mismo. Mi papá se la pasa en la iglesia, mi papá se la pasa sirviendo, mi papá se la pasa en las veladas, mi papá se la pasa en el refugio, mi papá se la pasa aquí, mi papá se la pasa allá. Pero nunca tiene tiempo para mí, atiende a toda la iglesia, pero no me puede atender a mí. ¿Sí está escuchando? Entonces no tiene mucho que justificarse que está en la iglesia. Porque estar en la iglesia no garantiza nada, hermano. La mayor parte de nuestro trabajo con nuestros hijos es allá afuera, no aquí adentro. Allá afuera. Es más, le digo una cosa: la mayoría de los niños vienen endemoniados, que allá se les tiene que liberar, por si no cree. Se les tiene que abrazar, ministrar, y salen demonios de ellos. Tú dices: ay, no creo que salgan demonios. Pues ve la casa de la que viene. Ve quién es su papá, ve quién es su mamá, ve quién les crió. ¿Usted cree que no va a tener demonios? Pastor, pero todos somos los hermanos que estamos en la iglesia. Por eso, si yo veo como pastor, como padre de esta casa, yo veo como entre algunos de ustedes no se tragan. Ya me calenté, hermano, ahora se aguanta. No se llevan, no se tratan, y somos hermanos. Voltea a ver al que tienes a tu lado, dile: hola, hermano, ¿cómo estás? Amén. Lo que usted hace es el ejemplo que encaja con la necesidad de su hijo, de su hija. Si usted ve que su hijo rompe cosas, rayonea, golpea, grita, pega, es porque eso ve en la casa. Una familia disfuncional de golpes, de gritos, de violencia. Entonces, ¿quién es el que hace que los hijos sean delincuentes, drogadictos, malvivientes? ¿Quién? Uno mismo. Y hay personas que se quieren justificar diciendo: es que yo fui a la iglesia, tengo 10 años en la iglesia. Sí, pero los 10 años dormido. En serio, analice su vida. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su economía? Analice su vida. Yo digo, venir a la palabra, escucharla, recibir dirección, qué bueno, gloria a Dios. Hermano, pero allá afuera lo tenemos que hacer.
Porque aquí adentro todos nos comportamos como cristianos, a veces. Pero allá afuera viene lo bueno. Entonces, tus hijos son formados y son educados por tu ejemplo. ¿Sí está entendiendo? La mayoría de las muchachas que en algún momento estuvimos disciplinando, formando, levantando en los refugios, todas tienen una misma característica, hermano. Todas carecen de padre. Todas. Son como 10 muchachas. Todas carecen de padre, de la presencia de papá. Algunas tuvieron un papá presente físicamente, pero ausente en el afecto. Hombres violentos, hombres machistas, hombres que se les cae, no sé, el mundo porque abrazan, porque besan a la esposa o a los hijos. Pero todas tenían esa característica. 10 muchachas que se identificaron conmigo como padre y que poco a poco las fuimos levantando porque el principal problema de ellas era la orfandad, no la droga, la orfandad. ¿Sabe por qué? Porque todas vienen de familias disfuncionales. Y está bien, yo lo entiendo, yo vengo de ese contexto también. Yo vengo de una familia disfuncional, que gracias a Dios de mi padre y de mi madre no puedo hablar nada porque siempre nos dieron un buen ejemplo. Pero el entorno en el que crecimos, la influencia nos echó a perder. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Dios le va a pedir cuentas de sus hijos. De todos sus hijos. Dios no le va a pedir cuentas al abuelo del niño. O sea, Dios no va a ver al niño y va a decir, a ver, tráeme a tu abuelo. ¿Sí me explico? No, le va a pedir cuentas a los padres, no a los abuelos. ¿Está escuchando? ¿Por qué a los padres, pastor? Diga conmigo, porque es una herencia de Dios. Que usted tenga un hijo es la herencia de Dios para ti. Dice la palabra de Dios, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bueno, la palabra de Dios está diciendo, te doy los hijos porque ese es tu mayor tesoro. Esa es mi herencia para ti. Fórmalos, edúcalos. Hazlos crecer, dales valores, dales principios, dales formación, edúcalos. ¿Sí, amén? Porque un hijo en las manos de los valientes significa, es como una flecha en las manos del arquero. ¿Qué es un hijo? Diga conmigo, una flecha. Con tu ejemplo tú lo estás dirigiendo a donde tú le estás poniendo el ejemplo. A los vicios, a la droga, a la delincuencia, a la vida cristiana, a la religión. Tú los estás formando. ¿Sí, amén? Y va a llegar un momento en que Dios te va a decir, suéltalo. Y entonces tú lo vas a soltar, pero como es una flecha, lo estás mandando derechito al vicio. Al alcoholismo, a la prostitución. Lo estás mandando al ejemplo que le diste. Y cuando él viva tu ejemplo, entonces él empezará a crecer en ese ambiente. Y será mucho más grande en ese aspecto que tú. O sea, si tú fuiste delincuente, tu hijo te va a superar. Si tú fuiste borracho, tu hijo te va a superar. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice la palabra de Dios, instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere grande, nunca se apartará de ellos. Y esa palabra de instruye, hermano, es forma, reprende, exhorta, da ejemplo, corrige. Hay maneras para educar a los hijos. Amén. Usted no puede estar golpeando con ira a sus hijos. A todos en algún momento sale la ira.
Yo vengo de una familia, hermano, disfuncional donde nos pegaban con tablas, cables, palos, chicotes, varillas. Nos aventaban todo lo que encontraba mi mamá a la mano. Mis hermanos, no se diga. A ver, tráeme a Pepe. No, hombre, ahí andaba Pepe, parecía el hombre araña, hermano, brincando bardas, porque ya sabía cómo le iba. Y a puras patadas te traían y de los cabellos y llegabas a la casa y otra con la mamá. Pura violencia. Pero eso no está bien. Hay modos y hay formas para educar al hijo. Dice la palabra de Dios que le arrime tierrita con la vara. Que la vara es para la espalda de ¿quién? Diga conmigo, de Raúl, digo del necio. La vara es para la espalda del necio. Pero usted se tiene que ordenar también en esa parte. Y le tiene que decir con entendimiento, mira, ya te había hablado, te dije que eso no se hace, te he dado varias oportunidades, no entiendes, te voy a tener que dar, porque lo que estás haciendo no es correcto. Bájese el pantaloncito y ahí le van 3 con la vara, pero bien puestos, hermano. Si no, yo se los doy. Tráigalo, yo se los doy. No, eso le corresponde a usted. Y se los da bien puestos. Una vez le di, no me acuerdo a quién, a Paola o a Chequina, y me decía mi esposa abajo, hasta acá se escuchó, qué bueno, pues se trata de que le duela. Si no, las agarro a besos. Porque se tiene que corregir. Entonces, quiero que el día de hoy entendamos este mensaje, hermano. Venir a la iglesia no garantiza nada en tu vida. Tú vienes, escuchas un mensaje como ir al cine y ver una película. Pero yo oro a Dios para que la palabra que salga de mis labios venga de parte de Dios y penetre más allá del intelecto, que perfore su intelecto y que baje al corazón para que pueda generar un cambio radical en su vida. A mí me cambió, no me cambió el testimonio de mi pastor, a mí no me cambió los golpes que me di en la vida. Mire, a mí lo que me cambió fue la palabra de Dios, lo que entró a mi corazón, eso fue lo que cambió mi vida. Yo no me estoy dando baños de pureza, ni de grandeza, ni de santidad aquí, pues yo creo el peor de todos. Bueno, no hay uno que me gane, no sé qué. Yo creo que yo soy el peor de todos. Y por gracia, por amor y misericordia de Dios estamos aquí. Pero hermano, yo lo aprendí a la mala. Por mi necedad, por mi rebeldía, yo lo aprendí a la mala. No es necesario que todos lo aprendamos a la mala. El día de hoy este mensaje viene para enseñarnos como padres cómo formar a nuestros hijos para que crezcan en la prevención de la palabra de Dios. No solamente en la corrección, porque yo crecí en la corrección. Ya había echado a perder, llegó Cristo a mi vida y entonces ya me empezó a limpiar, me empezó a sanar, me empezó a quitar las malas mañas y todo. Pero no debe de ser así en todos. Nuestro Dios es preventivo. Sí, tenemos un Dios también que corrige, enseña, endereza, sí. Pero si estamos hablando de la herencia que Dios nos dejó, bueno, entonces hagamos el trabajo bien. Dile al que tienes a tu lado, hagamos el trabajo bien. Como padres, hermano. ¿Sí, amén? Como padres, porque una labor de los abuelos sobre los hijos es malcriarlos. No es responsabilidad del abuelo, no es responsabilidad de la abuela. Unos son bendecidos porque todavía no los tienen. Y gracias a Dios están escuchando este mensaje, pero es responsabilidad del padre. En serio, mire, así como la palabra dice casados, casa de 2, donde no se va a meter la suegra. ¿Sí o no? Es que tu mamá otra vez ya se volvió a meter. Pues váyase a rentar. Así el abuelo. Llegó un momento en que yo le tuve que decir a mi papá y a mi mamá, mira, con mucho cariño y respeto te voy a pedir una cosa. No te metas en la educación de mis hijas. Si yo a mi hija Paola, que es la mayor, no le doy dinero es por algo. No le doy dinero porque sea miserable, no, se lo doy por algo. O no se lo doy por algo más bien.
Porque yo me encontré con la sorpresa que cada vez que iba, le daban, y le daban, y le daban. Y un día, hermano, de esas veces que se te sube el calorcito, así como se me está subiendo ahorita, y que no te puedes callar, y entonces con mucho respeto le dije a mi papá, agradezco mucho lo que estás haciendo, agradezco que de verdad le des, pero mira, si yo no le doy es por algo. Le doy para que en la casa se levante, almuerce, haga lonche y se vaya a la escuela. Y regrese de la escuela y regrese a comer. Pero si tú le das dinero, me le quitas que se levante temprano, me le quitas que almuerce y me le quitas que se haga lonche. Porque nada más llego y pido. Por favor, no lo vuelvas a hacer. ¿A quién le dije? Diga conmigo, al abuelo. Y a la abuela, pues también estaba mi mamá ahí. Al abuelo y a la abuela. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Principalmente Dios va a pedir cuentas. ¿A quién? Diga conmigo, a los padres. Si usted es padre, diga, a mí. Aunque el hijo no viva en casa, aunque se crió con otra familia, aunque está con la mamá y tú ya tienes otra relación, aunque son hijos del pasado. ¿Está entendiendo? Hijos de relaciones pasadas que en algún momento tuviste y nacieron hijos, pero no, nunca te casaste. Lo que haya sido, son tus hijos. ¿Sí, amén? Ay, pastor, ¿y por qué esta palabra? Porque, pues bueno, creo que era necesaria. Y tuve el pretexto perfecto. El día de hoy vamos a presentar a Danilo. Tuve el pretexto perfecto para hablar de estos temas. Hermano, la sociedad del día de hoy se está viendo en decadencia por la mala formación de los padres. ¿Y sabe de dónde viene esa mala formación? De la ignorancia de la palabra de Dios. Porque nosotros en nuestro entendimiento aconsejamos, ponemos ejemplo según nuestras estrategias y nuestros métodos. Desde testimonios de a los 12, a los 13 años lo voy a llevar a mi hijo, a mi primogénito con una prostituta para que se haga hombre. Pues imagínese. Y muchos más ejemplos que no quiero mencionar por falta de tiempo y pues también porque quiero concentrarme en otra cosa. Pero el día de hoy el Señor nos está demandando a nosotros como padres que hagamos nuestro trabajo conforme a la instrucción de la palabra de Dios. ¿Qué dice la instrucción? Instruye al niño en su camino. ¿Qué es eso? En la palabra de Dios. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces la gran responsabilidad no es del abuelo, es de los padres. Si el abuelo no está de acuerdo en la educación del hijo, del nieto, porque su hijo tiene otros pensamientos, es cosa de su hijo. Si vive en su techo, pues entonces sí. Pero a manera de exhortación, no a manera de quitarle la responsabilidad. Oye, hijo, yo creo que no es correcto que estés golpeando de esa manera a tu hijo. Oye, hijo, yo creo que es correcto que te deberías de ir a trabajar para que mantengas a tu hijo. O cosas así, a manera de exhortación. No de quitarle la responsabilidad al que la debe de tener, que es el padre. Amén. Entonces, el día de hoy, este tema sale por la necesidad que hay en la sociedad. Y bueno, el pretexto de presentar a Danilo y dar esta enseñanza. ¿Por qué bautismo? ¿Por qué presentación y no bautismo? Diga conmigo, porque el bautismo no es bíblico. ¿Sí está entendiendo? El bautismo de infantes no es bíblico. En ningún lado de la Biblia dice que tú debes de bautizar a tu hijo. En ningún lado. Y se lo digo al sacerdote, al cardenal, al papa, al presidente y a quien se lo tenga que decir. No es bíblico, no viene en la Biblia.
Y entonces el bolo, pues aquí lo echa, pero allá no. Yo le estoy hablando Biblia, amén. ¿Por qué no es bíblico, pastor? Número uno, porque Jesús nos enseñó el orden correcto. Y el orden correcto dice que Jesús vino al río delante de Juan el Bautista, ¿y qué? Y le dijo, bautízame. ¿Cuántos años tenía Jesús? 30 años. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué significa eso? Significa que la persona tiene que estar consciente de lo que significa el pecado para apartarse de él o para seguir en él. Cuando tú bautizas a un niño, el niño no sabe qué es el pecado, ni tampoco qué es apartarse del pecado. Ok, para que los católicos no se sientan tan mal. Bautismo de infantes. Quebrantar, desarraigar la herencia pecaminosa de Adán. ¿Sí o no? Porque por eso lo manejan, ¿sí o no? ¿Sí estoy en lo correcto o no? Le mojan la mollera para librarlo del pecado de Adán. Porque eso es cierto, todos descendemos de Adán y traemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Todos. Ok. Para que no se sienta tan mal, está bien. Se desarraigó el pecado adámico. ¿Y qué pasa de los pecados después de su bautismo hasta su muerte? ¿Qué pasa con esos pecados? Porque el cristiano, hablando de los católicos, cree que mojándole la mollera al niño, él va a heredar la vida eterna. Porque tuvo el bautismo. ¿Sí o no? Pero toda su vida fue un desgraciado, asesino, ratero, malviviente, drogadicto. Pero le mojaron la mollera. Entonces cuando se muera se va a ir al cielo. Bendito de mi Padre. No, hermano. Todos los seres humanos seremos juzgados de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios, de nuestra boca. Seremos juzgados y mire, el Señor nos pedirá cuentas de todo lo que hacemos, bueno o malo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo correcto, pastor? Que la persona, una vez que tiene entendimiento, que su razón está activa, que tiene entendimiento de qué es el pecado y qué es seguir a Cristo, entonces él por su propia voluntad baje voluntariamente a las aguas y diga, de ahora en adelante renuncio a la vida de pecado y decido seguir a Cristo a través del bautismo, como un acto público, dando testimonio a la iglesia. Y dice la palabra de Dios que a los principados. O sea, tú le estás demostrando al reino de las tinieblas que vas a cambiar de vida y estás haciendo un acto público como testimonio de tu fe. Entonces, por eso el día de hoy presentamos nosotros a los infantes. 1 año, 5 años, 3 años, 4 años, a los infantes. ¿Sí, amén? Y a los adultos, pastor, no, ya arrepiéntase y bautícese. El que creyere, ¿en qué? En Jesús, en su sacrificio, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, así ya estés grande, tengas hijos, nietos, bisnietos, si no crees en el sacrificio de Jesús y no te arrepientes de tus pecados, mira, no puedes decir, en el cielo nos vemos, no. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí, amén? Entonces, seguimos las pisadas de Cristo, por eso nos llamamos cristianos, pequeños seguidores de Jesús, de Cristo. Y uno de los actos que también a través de la ley Jesús cumplió fue este tema de la presentación. El tema de la presentación, ya sé quién lo trayendo. Y el tema de la presentación viene en la ley.
en el Antiguo Testamento, Éxodo 12, donde la palabra de Dios nos dice que todo varón será bendito el que abriere matriz. ¿Ya fueron por él? Sí, ya. Ahorita lo cambian. El que abriere matriz será presentado delante de Dios. Amén. Mire, acompáñeme por favor, vamos a Lucas. Lucas capítulo 2, por favor. Vamos a darle base a lo que estoy hablando. Lucas capítulo 2, ya estamos terminando. Mire, yo hablaba con Monse y ella me hacía algunas preguntas, que qué se necesitaba, porque pues al igual que yo venimos de una tradición católica, donde buscas los padrinos, donde buscas la fiesta, que la comida, pero esos son temas pues meramente sociales, hermano, no son bíblicos. Yo le dije, si tú quieres traer padrinos, pues no pasa nada, pues tampoco es malo, ¿no? O sea, que pues alguien esté aquí presente y que vayan a ser sus padrinos, pues no es bíblico, pero pues no es malo, no pasa nada. ¿Qué es lo que a mí como pastor me interesa? Orar por él. Orar por él, hermano. Soltar la palabra y bendecirlo. Ponerle aceite, porque la Biblia habla de la señal del aceite. La unción del Espíritu Santo, la señal del Espíritu Santo, orar por él. Pero esa oración no es mágica. ¿En serio? Esto solamente es aceite virgen, hermano, extra virgen de oliva. No tiene ninguna característica mágica ni wow, divina, no. La Biblia habla de 3 elementos para santificar. Uno de ellos es el agua, otro de ellos es la sal y el otro es el aceite. No lo hacemos con agua porque pues bueno, piensan que luego somos sacerdotes, nomás nos falta la sotana. No lo hacemos con sal porque luego piensa que somos brujos, pues ya ve que los brujos eso hacen. ¿En serio? Lo hacemos con aceite. Piensa que son carnitas, ¿verdad? No. Necesitamos sellar la palabra. Yo como ministro, como pastor, tengo autoridad en el reino de las tinieblas para bendecir al infante, al niño, bendecirlo, marcar su vida con una palabra, hermano. No con un evento, ni con un protocolo religioso, no, eso es lo de menos. Debemos de marcar al niño, y yo lo hablo como ministro y pastor, con la palabra de Dios. Bendecirlo. Y así crezca en un ambiente, escuche, y así crezca en un ambiente de muerte, de vicios, de droga, una familia disfuncional. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas están observando lo que vamos a hacer en este momento, porque hay autoridad de parte de Dios para hacerlo. Y algún día, si él se llegara a perder, que lo cancelamos en el nombre de Jesús, si él se llegara a desviar, volverá a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un ministro que soltó la palabra. Si usted supiera el poder que tiene la oración de un ministro, hermano. No porque esté yo aquí al frente, porque yo soy producto de la oración de mi madre y de oraciones de ministros. Entonces vea la diferencia. Crecer en la iglesia no garantiza que nuestros hijos crean o amen a Dios. No. Pero crecer en la presencia de Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura, a través de practicar los valores y los principios bíblicos, ¿qué cree? Sí trae garantías. Y son garantías completamente diferentes a las que el mundo otorga. Hijos en la fe, de bien, de propósito, de honra. Yo soy el único cristiano de mi familia. Y el primer pastor de mi familia.
¿Por qué? Porque hubo alguien que soltó la palabra y me bendijo. Entonces, el día de hoy nosotros queremos que esta enseñanza, además de que se quede en su corazón, se lleve a la práctica. ¿Sí, amén? Jesús, aunque no necesitaba ser presentado, Jesús, aunque no necesitaba limpiarse de pecado, Jesús, aunque no necesitaba la purificación, ¿qué cree? Respetó el orden establecido por Dios. Y en este caso, a través de sus padres, lo respetaron. Sus padres, María y José, lo llevaron a los 8 días de que él nació para ser presentado al sacerdote delante de Dios. Dice la palabra de Dios 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Por qué? Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. ¿Sí, amén? Entonces, por eso hacemos el día de hoy este acto, hermano. El acto de... Quítame este. Sí. El acto de presentar a Danilo. Porque es bíblico. Viene en el Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. María y José lo llevaron a presentar después de 8 días que él tuvo de nacido delante del sacerdote, como marca la ley. Y el tema del bautismo hasta los 30 años, solamente para obedecer la ley. Porque también de la misma manera Jesús no necesitaba purificación, Jesús no necesitaba santidad o santificarse, él ya lo era. Solamente lo hizo por un acto público, dar testimonio y obedecer la ley. Pero cualquiera de nosotros, hermano, pues sí lo ocupamos. Aún Danilo lo ocupa. Porque nuestras raíces son pecaminosas. Y no hablo directamente de nuestros padres, hablo de el antecedente ancestral que traemos toda la humanidad. ¿Sí, amén? Entonces el día de hoy queremos orar por Danilo. Yo le voy a pedir a la mamá, a Monse, que se levante y que pase aquí al frente para poder orar por él. Aquí al frente, aquí. Y que en testimonio de la iglesia, pues el día de hoy nosotros también presenciemos este acto, hermano. Amén. Que presenciemos también este acto, que seamos testigos oculares, presenciales, de lo que Monse el día de hoy quiere hacer con Danilo. Es para la gloria de Dios algo que nosotros debemos de apreciar y valorar, hermano. Porque ya el día de hoy nosotros no queremos presentarlos. Queremos la fiesta, ¿verdad? Pero pues gloria a Dios, Monse, por tu vida, por la vida que el día de hoy presentas, que es la de Danilo. Gloria a Dios. Y pues bueno, yo quiero orar como ministro, como pastor, para consagrarlo y soltar una palabra. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y que me ayude, porque pues hay 2 partes aquí. Una de ellas, la oración directa con el niño, y la otra es la declaración de Monse. Yo la voy a llevar a que repita algunas cosas, porque pues bueno, ella no está siendo obligada a nada. Ella voluntariamente lo pidió, porque lo cree, porque lo siente, porque cree que es necesario. Entonces, en esa fe, yo tengo que instruirle. Amén.
Entonces, pues yo te voy a pedir, Monse, que cierres tus ojos y que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por la vida de Danilo, que me has concedido ser su madre. Te pido, Señor, que me des el compromiso y la responsabilidad para saberlo instruir en los caminos de la fe, hasta que él tenga conciencia y sea maduro para seguirte por su propio pie. Señor Jesús, yo presento a mi hijo como señal de obediencia, como lo hizo Ana y como nos enseñó Jesús. Señor Jesús, es tuyo. Tú solamente me lo has prestado. Y yo lo presento el día de hoy. Y lo consagro para la gloria de tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, yo oro, Señor, por este pequeñito. Y te pido que el día de hoy, Señor, tú tomes el control, Padre, de la vida de Danilo. Yo lo bendigo, Señor. Bendigo el día de hoy, Señor, a tu hijo. Lo cubro, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, que él no caminará, Señor, conforme caminan los niños, Señor, en esta vida. Lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tu presencia lo guiará, Señor, lo guardará a todo lugar y a todo tiempo, Señor, a donde él vaya. Padre, cancelamos toda maldición generacional, Señor, en la vida de Danilo, Señor. Toda maldición, Señor, que venga arrastrando de sus padres, de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, Señor, se quebranta en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, el día de hoy, Señor, viene a la vida de tu hijo, Señor. Lo instruimos, Señor, juntamente con sus padres, en los caminos, Señor, que tú has marcado. Y declaramos que aunque él se aparte, Señor, algún día volverá, Señor. Pero creemos que la instrucción lo mantendrá, Señor, en la prevención de tu palabra. Y que en el nombre de Jesús, Señor, Él no caminará con la influencia, las tendencias o las modas, Señor, de esta vida. Lo consagramos para tus caminos y Él será, Señor, lo que tú quieras que sea. No lo que los padres, ni Él mismo quiera ser, Señor. Activamos el día de hoy, Señor, un llamado para la vida de tu hijo, Señor. Y declaramos, Padre, que tú eres su Padre, Señor. Tú eres el Padre perfecto y tú eres el Padre de Danilo, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Yo lo bendigo, Señor, con la autoridad que tú me has dado como ministro y pastor, Señor, de esta casa. Lo bendigo, Señor, y declaro que él nunca, Señor, caminará como camina el mundo, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Danilo. El día de hoy, Señor, juntamente con la iglesia, somos testigos y lo bendecimos, Señor, y damos gracias por esta familia que también ha sido, Señor, un referente, Padre, para que tu palabra se predique aquí en Puruándiro, Señor. Y tú no tienes en poco, Señor, los que abren sus puertas y su casa para tu reino, Señor. Padre, bendice esta familia, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre. Y si en algún momento, Señor, ellos han de volver, que vuelvan a tu palabra, Señor. Que vuelvan con un corazón sincero y agradecido contigo, Señor. Los bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Toma en cuenta el día de hoy, Señor, a Jesús Danilo Navarro Aguilar. Señor, hoy domingo 25 de enero 2026 se presenta, Señor, delante de ti para honra y gloria de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor, porque eres bueno y eres fiel, Señor. Y todos decimos amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.